Bueno, buenas tardes, bienvenidos al Festival Eñe. Les agradezco mucho que se hayan acercado hasta este Círculo de Bellas Artes para acompañarnos en esta tarde un poco desapacible de Madrid. Hoy contamos con dos estrellas actuales de la literatura y del cine. Con nosotros, Rodrigo Cortés y Virginia Feito. Voy a presentar brevemente para hacer como las presentaciones y luego empezamos. Virginia ha vivido en París, Londres, Nueva York y Madrid. Estudió literatura inglesa y arte dramático en Queen Mary University, en Londres, y publicidad en la Miami Art School, aquí en Madrid. Trabajó en agencias publicitarias, ganando premios en festivales internacionales hasta 2018, cuando decidió dedicarse por completo a la escritura. La señora March, en 2021, su primera novela, escrita en inglés, cuyos derechos se subastaron en Estados Unidos y se tradujo a varios idiomas, fue reconocida como uno de los libros del año por The Times Library Journal, El País o El Cultural. Ha recibido el premio Valencia Negra a Mejor Novela en 2022 y el premio El Corte Inglés al Mejor Debut, y está siendo adaptada al cine por Blumhouse, el señora March, con Elizabeth Moss como protagonista, y la segunda novela también está siendo adaptada. Luego hablaremos de con quién te han comparado. La segunda novela, Victorian Psycho, continúa su exploración del suspense psicológico, sobre el que vamos a hablar mucho hoy. Rodrigo Cortés, muchas gracias por estar aquí también. Cineasta, pintor, escritor, músico. Ha trabajado con actores de la talla de Robert De Niro, Sigourney Weaver, Cillian Murphy, Ryan Reynolds o Uma Thurman. Como escritor ha publicado 2 libros de antiaforismos, A las 3 son las 2, Dormir es de patos, 2 novelas, Se importa el modo en que un hombre se hunde y Los años extraordinarios, una antología de cuentos, cuentos telúricos, y una fábula gráfica, La piedra blanda, que ha publicado este año. En 2024 obtiene el premio Cavia y hablas de cine, literatura y música en el podcast Todopoderosos. Bueno, hechas las presentaciones, nos encontramos en una charla que se titula El placer de la intriga. Vosotros manejáis mucho este recurso y, por tanto, mi primera pregunta para disparar es: ¿cuál es la receta para capturar la atención del lector? ¿Qué significa el suspense y cómo lo utilizáis para mantener al espectador en vilo? Joder. ¿Quién quiere lanzarse? Tengo 3 partes. A mí me está costando entender. ¿Tú entiendes todo lo que dices? A ver. Desde aquí, desde Sí. aquí. No es un problema tuyo, sino... Tengo unos calcetines iguales a esos. ¿De Vértigo? Sí, Era pero tienen un homenaje a la problema. charla. Son de Vértigo, porque son de una colección de Hitchcock, pero no se nota. Entonces tú te los pones y nadie lo nota y no funcionan. Pero al mencionarlo Nadie ya sabe que queda son claro. de Vértigo. Te ha hecho un favor, ¿eh? Perdón, entonces, a ver. Sí, es la receta del suspense. La receta del suspense. ¿Qué instrumentos manejáis para llamar la atención del espectador, del público, del lector? Son distintas preguntas, ¿no? Una es... Por Dios, interrúmpeme. ¿La receta del suspense en plan definición o cómo creemos nosotros que...? ¿Cómo vosotros lo pensáis, el suspense, y cómo lo aplicáis en vuestra obra pensando en captar la atención del lector? Yo lo intento captar la mía, porque es que si no es un sin Dios. Lo que le gusta a uno no le va a gustar a otro, y ya mi madre me lo ha demostrado que no le gusta nada a mi segundo libro, y a ella desde luego no le ha captado en absoluto. Y mi madre es muy fan del crimen y de Agatha Christie y todo esto, entonces a ella no le ha captado nada. Yo intento que me capte mi atención lo suficiente para seguir volviendo al manuscrito día tras día, que sea lo que sea eso. Como si es con el lenguaje o como si es con la historia. Yo no pretendo escribir thrillers clásicos que me encantan porque no soy capaz, pero soy muy torpe con cosas como pistas y como sentido del desarrollo del misterio. No se me da bien, digamos, así que aunque quisiera no podría. Así que ¿cómo lo captan? No lo sé. Si alguien lo sabe, que me lo diga. Para empezar, suspense e intriga tienen relación, pero son distintos. Son, en definición canónica, no mía, sino de Hitchcock, que en el fondo es el que, no diré que inventó el suspense, pero es quien de verdad estableció sus formas y lo convirtió en género.
así como la intriga se basa en la falta de información y el lector o el espectador no la tiene, no sabe lo que va a pasar, como sucede con Agatha Christie, o en el 19, bueno, pues empezaron Wilkie Collins y Poe. El lector trata de entender qué está pasando y trata de anticiparse. Y hay una serie de mecanismos que son los de, bueno, un científico, él sí trataría de crear una fórmula y no le valdría. O sea, el científico sí, te hablaría de la amígdala y te hablaría de los sistemas dopaminérgicos, del sistema mesolímbico, te diría un montón de cosas de las que Hitchcock no sabía nada y sin embargo manejaba mucho mejor que el científico. Pero, en fin, uno trata de entender y anticiparse a los personajes que tienen información que él no tiene. En el suspense es exactamente al revés. El espectador o el lector tiene información que no tienen los personajes. Y a partir de ahí todo se convierte en un mecanismo de anticipación. El ejemplo canónico es dos personas hablando de cualquier asunto normal en una mesa, mientras el espectador sabe que debajo hay una bomba. A partir de ahí, cualquier diálogo, por banal que sea, por pedestre que sea, se convierte en interesante. Porque todos esos mecanismos que decíamos se activan, los mecanismos de anticipación, que en el fondo es la clave. Ya verás cómo hoy nos pasamos la tarde hablando de anticipación y de expectación y de expectativas. Pero no existe la fórmula. O sea, los mejores trabajan con su intuición. En el fondo, cuando escribes o cuando planificas una película, lo que haces es cerrar los ojos e imaginarla. Y la intuición te permite anticiparte a esos movimientos del lector, del espectador, y en cierta medida moldearlos. Pero bueno, vamos a dejar palabras para luego. No, pero yo diré también que a veces me molesta cuando un lector dice que veía venir el final de La señora March, porque no era mi intención que no lo viera venir. Entonces yo no estaba escribiendo un thriller como ¡sorpresa! Es el final twist. Pero muchos esperaban que sí, y yo lo que estaba intentando hacer precisamente era dar información para que simplemente disfrutaran de un estudio psicológico de un personaje, y lo que van como descubriendo son facetas del psique de la señora March, y no lo que es, ¿sabes?, un final así como bomba. Entonces, para el segundo Victorian Psycho dije al principio lo que iba a pasar, para que luego no dijeran es que estaba muy visto, porque te lo dice al principio para que quede claro que no estoy intentando sorprender con un twist, así, por así decirlo. Claro, ahí el misterio estaba un poco en descubrir al personaje, más que en descubrir como el final de la O igual de la si te dicen el final, pero no sabes cómo va a ocurrir. Quizá esa es la información que no te da. Como, ¿no? Sí, también no son es ejemplos, el qué, sino el cómo o el por qué. también son ejemplos muy limpios, porque que no se dan siempre. Por eso, efectivamente, recurrir a la fórmula no es buena idea. El ejemplo de la mesa es puro, pero Hitchcock no siempre maneja ese material o ese mecanismo. Muchas veces da información y aún así uno trata de anticipar algo, o no tiene información y sucede el suspense. Estoy pensando ahora en Rec, por ejemplo. Hay un momento en el que cuando uno sabe que la niña Medeiros está por ahí escondida, o alguien en toda la película, alguien levanta la tapa del desván, hace un giro hacia alrededor, la cámara lentamente recorre 360 grados hasta que en último instante, ¡bum!, aparece la sorpresa. Y sin embargo, lo que ha habido antes es suspense. Claro, Hitchcock decía, si hay dos tíos hablando y no sabemos que hay una bomba, están hablando y de repente hace boom, tienes una sorpresa, nada más, no tienes un mecanismo de tensión. Si das la información, hay tensión sostenida y tensión acumulada. Sin embargo, en esto que estamos definiendo en el caso de Rec, como sucede en muchas otras películas, en realidad tú no sabes lo que va a pasar, no sabes si está allí o no, y sin embargo hay un mecanismo de suspense previo, porque los ejemplos nunca son limpios, pero siempre se basa en la anticipación. En realidad se ponen en marcha como sistemas psicológicos de reacción a la amenaza, que el lector o el espectador detecta sin querer, están en sus patrones internos, están en su psicología interna, los detecta
y trata de anticiparlos. Trata de llegar como a su memoria episódica y dice, a ver, según los patrones de lo que yo conozco, probablemente va a pasar esto, pero no sé si va a pasar esto. Y mientras eso se dilate, se mantiene el suspense. La intriga tiene otros mecanismos que a veces son comunes o parcialmente comunes, pero son muy, muy distintos. Última y ya pasamos a la siguiente. Adelante, adelante. Pero por los calcetines, que mi favorito decisión de Hitchcock, creo, de toda su carrera, bueno, no que conozca toda su carrera, pero de lo que yo conozco, es el momento en Vértigo en el que te dice que es ella. Que me parece súper interesante porque es como la bomba, pero no es como la bomba porque es totalmente psicológico. O sea, tú podrías haberte tirado el resto de la película dudando si era ella de verdad o no era ella y si él está transformando a una persona totalmente inocente en su exnovia muerta, o lo que decide hacerte es que te lo cuenta. Y claro, para mí me choca mucho esa revelación, creo que es puramente psicológica. No va a explotar nada, no te va a saltar un alien en la cara, no están en peligro físico. Pero el peligro psicológico es para mí muy grande. A otro le aburrirá, supongo, porque es como, bueno, que es lo peor que puede pasar, que peleen o que le genere un trauma psicológico y luego tenga que ir a terapia. No sé, pero me encanta. Eso es el peligro psicológico de lo que conlleva. Eso a mí me gusta más que la bomba o el alien. Quizá no sé. Me arrepiento de haber sacado. Súper. Continuemos. Gracias. Y entonces, siguiendo un poco, ahondando en este tema de la diferencia entre intriga y suspense y también cómo lo manejáis vosotros en vuestra obra, teniendo en cuenta dos lenguajes en los que también os estáis manejando, como el cine y la literatura, ¿qué diríais que tiene vuestra parte de literaria de cinematográfica y vuestros proyectos audiovisuales, o en tu caso los que estás desarrollando, que tienen de literario? ¿Me explico? ¿Cómo son dos lenguajes diferentes? ¿Qué elementos veis que se nutren entre ellos? ¿O cuáles los separan completamente? ¿Quién quiere abrir? Si se te ocurre, tú lánzate, mientras. Tú dale. Estaba pensando, según preguntabas, que de alguna manera, y tiene mucho que ver con lo que ha dicho Virginia antes, creo yo, todo es intriga en cierto sentido. Escribas lo que escribas, porque se trata de que el lector no sepa exactamente qué va a pasar y que quiera saber qué va a pasar, lo suficiente como para quedarse un par de páginas más. Y al final eso se consigue con esos mecanismos, da igual que seas Gaston Leroux, que seas Jane Austen. Quieres saber si el señor Darcy es bueno o malo y si al final se van a casar o no se van a casar. Y todo se basa precisamente en manejar la dosificación de la información. Se dan pistas. A veces son pistas falsas, a veces son pistas incompletas, como sucede, insisto, con Austen. Este es tonto, y luego no, resulta que no era tonto. O sea, poco a poco vas dosificando la información y eso se parece a la prestidigitación. Pero volviéndola, para ser ortodoxo y volviendo a tu pregunta y no escaparme por la vía de servicio, diría que en mi caso concreto, en general, mi literatura y mi cine se parecen poco. En general, las cosas que escribo no son fácilmente vertibles al cine y al revés. Imagino que porque amo el lenguaje, en ambos casos, amo el lenguaje cinematográfico, que se fundamenta en sus propias claves y que se construye no solo desde la palabra, sino desde el corte de imagen, desde la mirada, desde el sonido, desde la música, desde la luz, la sombra, el silencio, etc. Y amo el lenguaje, amo la palabra. Y en el lenguaje literario, en el profundamente literario, esos mundos se construyen y se levantan sostenidos en la palabra y en su capacidad evocadora y en su capacidad resonante. No digo que sean universos que no se toquen en absoluto, porque esto está lleno de vasos comunicantes, pero en mi caso personal no demasiado, no es fácil, con algunas excepciones. En Cuentos telúricos hay un relato que es casi una novela escondida dentro del libro, que se llama Gente Serpiente, y probablemente sería razonablemente posible adaptarla con cierto éxito al lenguaje audiovisual, pero no es lo habitual en lo que hago.
Sí, es verdad que son lenguajes muy diferentes. Yo sí se dicen siempre que mis obras son muy cinematográficos. Supongo que tiene que ver con que recuerda, no sé, a escenas de mis libros, a escenas que se han podido ver en el cine, o te describe la escena de una manera que resulta muy visual. Quizá, supongo que esos son los diálogos, creo que tienen ritmo que se puede definir como cinematográfico. Sin embargo, en guiones creo que no hago mucho. Empecé haciendo guiones de una manera más, lo que llaman los americanos editorializar, me parece. ¿Esto existe? Sí. No sé. Editorializar, que es como, o sea, empecé escribiendo como más prosa de la que debía en los guiones, pero eso ya me lo han quitado rápido. Eso fue lo primero que fue como, eso no se hace, describe la acción. Así que creo que me lo han un poco quitado todo. Y lo que uso mucho en guiones, que son recursos visuales, pero claro, eso pertenece a ese lenguaje, pero eso sí que lo uso en novelas. O sea, a veces escribiendo novelas me imagino qué pasaría si fuera, o estoy bloqueada, o no sé cómo describir una escena de una manera más intrigante, para que sea pertinente a la conversación. Y pienso qué pasaría si fuera una escena en una película, o si pudieras usar un recurso visual, ¿cómo lo contarías? Porque a lo mejor de repente hay una voz en off y no sé, eso ya a lo mejor me enciende como una luz para escribirlo de otra manera diferente, o a lo mejor el personaje está teniendo una alucinación en el que la cámara, por así decirlo, da la vuelta, entonces se imagina que toda la sala da la vuelta. Esto no lo he escrito en mi vida, pero no es mala idea. Bueno, y entonces en literatura sí que creo que uso mucho de cine, y creo que en los guiones no uso mucho de literatura. Algo habrá porque son inspiraciones, pero siento que no me dejan, o no está bien. Es que no se puede llevar, creo, tan bien. De hecho, es curioso porque en general sé que es un término delicuescente, pero la alta literatura generalmente no se lleva bien con el cine, no se suele adaptar bien. Y volviendo a Hitchcock, si pensamos en uno de los grandes magos de este arte considerado como tal, o este mecanismo en su caso, que es el cine, hay pocos titanes que sepan más de los mecanismos internos de la narración audiovisual y del manejo de la atención y del manejo de punto de vista. Sin embargo, solía adaptar novelas más bien fungibles, novelas de kiosco, que tenían, sin embargo, premisas muy poderosas para poner en marcha precisamente estos mecanismos. Pero en otro ejemplo habitual, si pensamos, por ejemplo, Pedro Páramo, claro, efectivamente tenemos personajes que dicen cosas, tú puedes filmar eso, personajes que dicen cosas. Por tienes hasta un final twist, si quieres, hay hasta un giro de guión sorprendente, como en El sexto sentido. Resulta. Pero eso lo banalizaría todo, mostrar todo eso. Es algo que está sostenido en la palabra, es un mundo entero sostenido en el lenguaje y que tiene sus propias reglas en esa bruma inestable construida en palabras. Y en el mismo instante en que solidificaras eso, o lo objetivaras, o mostraras a Pedro Páramo, lo que tendrías es a un terrateniente con bigote y con sombrero en un sitio más o menos baldío, pero perderías toda esa ambigüedad y toda esa poesía que se sustenta en esa extraña sequedad a la que no sabes cómo acogerte. Claro. Perfecto. Pues por cambiar un poco la... ¿Cuántas hemos acertado? ¿Eh? ¿Cuántas hemos acertado? Muchas. No hay que Vamos acertar, bien. todas las respuestas son correctas. ¡Qué estrés! No, digo, quería cambiar un poco, hemos hablado un poco de la forma, de los lenguajes, podemos hablar un poco de los temas también. ¿De los? Temas. Vale. De temas que a vosotros os atrapan para vuestras historias. ¿Qué es lo que os llama la atención, digamos, de los temas que soléis tratar más en vuestra obra? Pienso en obsesiones, en el miedo, en la culpa, en la maldad también, en el caso de Victorian Psycho, de la identidad incluso con los personajes. ¿Cuáles diríais que son los temas que a vosotros más os resultan más sugestivos y os gusta más tratar, y por qué pensáis que pueden ser esos temas? Todas las que has dicho, seguro. Especialmente la identidad, porque eso engloba un poco todo. Y una que nos has dicho que es el lujo.
me gusta especialmente. Me encanta describirlo en prosa y me encanta verlo en cine. Y los ambientes de lujo y de clases sociales altas y fiestas con copas de cristal y caviar, ese tipo de mundo, y meterle un poco de mierda, eso me encanta. Y la identidad en general, y porque me obsesiona la identidad en general. O sea, yo soy la típica que hace todos los 1000 trillones de test de personalidad. ¿Sabes? Si fueras un personaje de Juego de Tronos, ¿cuál serías? Y tal. Y recomiendo esto ahora que llegan las Navidades, jugarlo en familia, porque destruye muchas amistades. ¿Y cuál te salía? Pues a mí mi mejor amiga me decía que soy Cersei, que manda huevos. O sea, no, soy bellísima persona, obviamente, y soy Tyrion, evidentemente. Y no sé, es algo que a mí, bueno, sí, la identidad me fascina y creo que es lo que más miedo me da, perderla, o que un día mirarte al espejo y no reconocerte, o un día no recordar, no sé, algo que te hace tú, pero a la vez qué frágil es la identidad, porque qué quiere decir que tú seas como tú eres, si eso puede cambiar en cualquier momento, y ha sido a base de experiencias y decisiones que hemos ido tomando, pero eso suena un poco inestable porque mañana tienes otras y eso quiere decir que te cambia toda la identidad. O sea, si ayer votabas a un partido y mañana votas a otro, ¿eso qué quiere decir? ¿Y qué valores tienes? Y cuando entran en conflicto, ¿cuál eliges? ¿Y qué dice? O sea, me estoy medicando. Pero eso es lo que más me fascina, lo que más me gusta explorar y lo que más miedo me da. Yo no lo sé demasiado a priori, me he dado cuenta con el tiempo, y a veces, porque lo dicen otros, el suficiente número de veces como para ponerte a pensar en ello, porque a priori no tienes por lo menos yo no tengo una lista de temas favoritos. No pienso, quiero hacer pelis de alpinistas, de empresas que fracasan y de patinadores. No funciona así, hay algo que hace clic o no, o te sientas a escribir y algo sucede. Con el tiempo me he dado cuenta de que muchas veces se impone un punto de vista individual, un personaje por encima de todos, a quien sigo. Estoy hablando en el caso del cine. Y de alguna manera busco el proceso de identificación del espectador con ese personaje. Trato de convertir a través de él la película en una experiencia, incluso una experiencia sensorial o una experiencia que lo afecte físicamente, que cuando uno salga de la caja de Buried, por ejemplo, sienta que ha perdido 2 kilos de peso. Y eso es algo que sucede en general. Igual que me he dado cuenta con el tiempo que muchas veces, y supongo que tiene que ver con haber leído a Kafka muy niño y haber dejado una impronta que ya no te abandona, y eso le habrá pasado a mucha gente, son personajes sometidos a fuerzas que los exceden, fuerzas mayores que ellos, que los vapulean y que los zarandean y que muchas veces los dejan en una cuneta abandonados con algo en lo que pensar el resto del día. Cuando escribo en la literatura no parto de un tema concreto, sin embargo, y muchas veces no parto absolutamente nada. Parto de una frase, a lo mejor, sin tener ni idea de dónde voy, ni con brújula ni con mapa, con dados. Y muchas veces esa frase me lleva a otra, que me lleva a otra, casi a modo de juego. Hay un componente lúdico, profundo, y después de medio párrafo dices, creo que ya sé lo que estoy haciendo. Creo que ya sé lo que podría hacer con esto. Vale, interesante. Y empiezo a modelarlo, incluso insistiendo en estas reglas de juego casi, que es atribuyéndole al protagonista cualidades que yo no tengo en absoluto o puntos de vista completamente opuestos al mío, para ver qué hace con ellos y qué hago yo con ellos, y jugar deportivamente con eso y defender un punto de vista que no comparto nuevamente deportivamente, a ver a dónde me lleva. Y cuando por fin he configurado un mundo y unos personajes, luego hay una parte que disfruto mucho en lo personal, que es la reescritura y la reescritura y la reescritura. O sea, la revisión y la revisión y la revisión. Es la parte que más odio. ¿Lo odias? Odio la edición y la reescritura. Me cuesta tanto sacar una frase y cuando escribo una frase la reedito en ese momento antes de pasar a la siguiente frase. Entonces luego reeditarlo todo me genera muchísima angustia. Fíjate, para mí lo mejor de escribir es haber escrito. Cuando escribes te sientas a picar piedra y a ver que se me ocurrirá otra vez algo hoy, sobreviviré al día.
Y cuando lo tengo, cuando ya sé a dónde van todos, quién se cruza con quién y qué se dicen, de Ya repente es como, puedes- qué bien, ya. Uf. ya vamos a escribir. A mí lo que más me gusta es la página en blanco, porque todavía no la has cagado. Es como lo más esperanzador. En plan, igual me sale algo guay. Ya cuando llegas a ese punto que dices, esto ya es una mierda, ¿sabes? Entonces ya por mucho que ahora es como el puzzle de a ver cómo lo hago menos mierda, es como ya está todo mal, ¿sabes? ¿No? No. Sí, sí. Cada maestro tiene su librillo. Debe ser así. Bien, no, ahora que salía este humor, precisamente es algo que me llama mucho la atención de los dos, que creo que compartís, aunque de diferente modo, en el estilo, es precisamente el humor y cómo lo aplicáis de distinto modo a vuestra obra. Y me interesa mucho, pues eso, tengo curiosidad por conocer cuáles las fuentes del humor que a vosotros os resultan como más sugerentes para aplicar en vuestra obra. ¿Cómo lo utilizáis? Incluso, ¿qué pensáis que el humor, cuál es la función que cumple en vuestra obra? Personalmente desconfío de cualquier cosa que no tenga humor. No hay nada que respete más que el humor. Lo digo completamente en serio. No todo en el humor es comedia. No se trata de eso. No todo en el humor es divertido. Hay cosas llenas de humor que no tienen ninguna gracia. Hay muchas cosas de Yorgos Lanthimos, por ejemplo, que no tienen ninguna gracia, que pueden ser terroríficas para mucha gente y abandona la habitación por eso, pero están contadas con mucho humor. Hay alguien que está jugando al ajedrez desde arriba. No es como cuando lo hace Janek, que no tiene ningún humor y lo que tiene es una vocación torturadora consciente y es completamente distinto. Pero para mí cualquier cosa, por honda que sea, por profunda que sea, por impactante o por intrigante que sea, si además consigue, por ejemplo, una carcajada, es mejor. Es mejor, lo mejora, aunque sea poesía lírica. Si es poesía lírica y finalmente hay algo que consigue una risa, significa que es mejor. Es una prueba para mí de inteligencia mayúscula, casi de respeto al espectador y al lector. Me interesa profundamente, entre otras cosas porque desconfío mucho de la solemnidad, por ejemplo. Y cuando una cosa se empieza a poner demasiado solemne, incluso cuando estás llegando a sitios hondos y poéticos y que profundizan en según qué lugar, inmediatamente se me enciende una señal de alarma y trato de romper un plato de la vajilla lo antes posible. Y también pasa al revés, claro. Hay veces que estás disfrutando, estás riendo y hay un momento en que algo te corta la carcajada en seco y ese contraste también me interesa mucho. Ahora, ¿de dónde viene? No tengo ni idea, porque el humor es ante todo un punto de vista, es una especie de distancia sobre las cosas, es considerar la vida como una especie de circo y a uno mismo como uno de sus miembros y mirarlo todo sin solemnizar, simplemente. O sea, sin convertirte en un tonto grave, que es uno de los grandes riesgos de abordar según qué temas. Bueno, pero has dicho Yorgos, o sea que eso sería, por ejemplo, una fuente de humor para ti, para mí también. Pero... Bueno, fuentes son millones, porque Woody Allen es fundamental en mi vida, Billy Wilder es fundamental en mi vida, Lubitsch es fundamental en mi vida. Y bueno, y hay literatura cómica como la de Sharpe o la de mucha otra gente y otras cosas que no son puramente cómicas. Yo, por ejemplo, encuentro en Kafka mucho humor. Yo cuando leía a Kafka no veía ese torturador del que hablábamos ahora, sino una especie de judío hablando de una broma cósmica. Un cachondo. ¿Cómo? Un cachondo mental, el Kafka. No me atrevo. Sí, sí, tiene sentido. O sea, nunca había visto así, pero sí, en realidad la metamorfosis es bastante... Bueno, o sea, es como... el proceso está hecho con humor. Sí. Estás metiendo a alguien en problemas conscientemente y no le estás permitiendo ver la luz, pero en el fondo estás jugueteando con algo y le estás dando con un palo y lo estás llevando a un sitio. Y a la vez resulta iluminador y a la vez... es decir, yo cuando leo a Kafka no acabo sumido en simas insondables de depresión. Es otra cosa. Estoy asistiendo a un juego. Mira, esto igual no es un buen ejemplo, pero cuando hice Buriez, por ejemplo, que tiene una naturaleza kafkiana, al fin y al cabo es alguien sometido a fuerzas una vez más que lo exceden, en mi mente
yo no estaba pensando ni en Irak, ni en un terrorista, ni en los contratistas civiles, ni en una guerra justa o injusta. Estaba pensando en alguien que trata de cambiar de compañía telefónica, llamando a un call center y hablando con alguien que trata de convertirlo en el problema de otro lo antes posible. Como si le estuviera diciendo: si está usted en Irak, pulse 1, si está en Afganistán, pulse 2. En el fondo, para mí, había una cosa que estructuralmente se relacionaba mucho con la comedia. Solo que es angustioso, claro, y no tiene gracia. Por eso digo que el humor y la comedia son cosas distintas. Bueno, a mí es que el humor me viene de... lo tengo muy arraigado. Yo creo que lo uso desde pequeña como mecanismo de defensa. No lo creo, lo sé. Y como pequeña, 3 hermanos y los 2 hermanos mayores varones, pues yo estaba como un poco fuera de su club, ¿no? Y me di cuenta rápido que si hacía de payaso, pues como que, bueno, me iba mejor en la vida. No era una niña muy agraciada físicamente, ya, difícil de creer. Pero es así, era bastante fea. Y lo que sí me decían siempre los adultos era: qué graciosa eres. Entonces eso es a lo que yo me agarraba, y desde pequeña me sentía muy afín pues desde pequeña veía los hermanos Marx, veía al jovencito Frankenstein, el stand-up me encantaba, Richard Pryor, Jerry Seinfeld, Friends, y hoy ya en día pues lo que más me gusta es el humor negro, Louis C.K., Ricky Gervais, Phoebe Waller-Bridge, Fleabag, me encanta, eso fue una gran inspiración para Victorian Psycho. Y que eso es verdad lo que dices, no sé lo que has dicho porque se me ha olvidado, pero no sé si has dicho que el humor está en todo y que el humor es muy importante, también lo que has dicho del plato roto, ¿no? También cuando lo quitas. Y da mucho, o sea, el terror para mí muchas veces es humor en un contexto inapropiado. Y esos son los momentos que más miedo me da. O sea, cuando una peli de terror aparece... Me acuerdo en It 2, que hay una anciana desnuda como correteando por detrás, que debería ser relativamente gracioso, pero acojona que te cagas, porque es un contexto no es el contexto correcto. O en Hereditary, cuando sí, también todos los señores desnudos en las sombras, y bueno, igual son los señores desnudos lo que me pone muy nerviosa. Bueno, no, la cosa es que el humor fuera de contexto da terror, y el humor cuando se corta y de repente se pone dramático es como algo, me parece muy bonito, que también pasa al final de Fleabag, que lleva toda la serie haciendo bromas y ya hay un momento en el que se desvela por qué está esta mujer tan deprimida, y es la cosa más bonita y más... te rompe el alma. Especialmente porque creo que es muy, muy bonito cuando todo el rato estás haciendo bromas como mecanismo de defensa, como hago yo, y en un momento no puedes más. Y entonces ya eres vulnerable, y el impacto de eso siempre me ha parecido muy fuerte y muy fascinante. Entonces para mí es que es lo que hago, es que es manipular al lector para ver si así, no sé, se compra el libro o le caigo bien, o yo qué sé, o sea, porque lo tengo desde que soy pequeña para intentar... Hombre, manipular al lector para que se compre el libro será para que se compre el siguiente libro. Puede ser, sí. Puede ser, sí. Ya es tarde. Ya si lo está leyendo ya se ha gastado el dinero, ya no hay nada que hacer. Pero ya me ha dado los 10 céntimos. Sí, es mi manera de intentar seducir o caer bien, creo. Es la única que tengo. Muy bien. He dicho. Habéis mencionado en esta charla a varios de vuestros referentes, ya han salido, digamos, tanto en el humor como en cómo manejáis el suspense, pero quería, a pesar de que se han relacionado con grandes nombres que no quiero citar yo directamente, quería preguntaros a vosotros cuáles son esos referentes en cine, literatura, pero también en otros ámbitos insospechados, que de alguna manera penséis que os han ayudado en vuestro trabajo creativo, en esos referentes de las artes, de la filosofía, de esto que digáis, esto tiene como un componente importante en lo que hago. Es que hay 2 preguntas. Hay una que es sacar una lista interminable. No quiero ver la lista de Rodrigo. Yo creo que no hay años en esta vida para la lista de Rodrigo. Y otra es, y yo qué sé, porque no todo es picoteo de gente específica, sino daría la impresión de que lo que uno escribe es una especie de patchwork de trabajos ajenos. A veces
tiene que ver con experiencias personales o con un amigo que era gracioso o con algo que te pasó, o ves a un camarero y piensas, qué pena que no haya hecho esto con lo gracioso que habría sido, y dices, bueno, no lo ha hecho él, pero lo voy a escribir yo. O son cosas que ni sabes, o sea, ni siquiera es una película que te influyó, sino una película que viste con 6 años y te hizo sentir no sé cómo porque tenía 6 años y era la primera vez que veías La Selva, y eso deja una huella que está muy por encima de la calidad de la película, sino que es una impronta que de una forma extraña recuperas. De alguna manera, no sé si esto le sucede a todo el mundo o no, pero sospecho que hay una edad, que no sé exactamente cuál es, pero que probablemente vaya entre los 9 y los 17 o 18. Vamos a imaginar que es esa parte en la que, y sobre todo, además una época de primera juventud, en la que absorbes todo con un hambre enorme. Te interesas por una serie de cosas y esos discos son fundamentales, esos libros son fundamentales, esas películas son fundamentales. A veces llegan a tu vida de forma muy anárquica y de alguna manera después lo que haces viene de esa sopa primordial, al menos en gran medida. Los Coen veían cosas o leían cosas de Jim Thompson, pero también las comedias de Doris Day, y se han pasado la vida haciendo eso. Películas negras de Jim Thompson y comedias de Doris Day, solo que ya no se parecen a unas y otras, porque son... Pero seguramente si hubieran visto otras películas, harían películas maravillosas que tomarían como materia prima inicial todos aquellos impulsos. Así que no lo sé. Y ahora volviendo a lo otro, pues en el cine desde Buster Keaton, Max Ophuls, ya hemos mencionado a Hitchcock, Billy Wilder, etcétera. Scorsese es algo así como mi dios pagano por muchas razones. Desde que vi El color del dinero con 13 años y descubrí que la pantalla podía reventar delante de tus ojos y que los planos podían chocar violentamente entre sí. En fin, es que daría igual, porque podría decir de 39. Y con la literatura, pues Kafka por alguna razón es una especie de presencia esencial, aunque me he dado cuenta con el paso del tiempo. Y a veces es Conrad, o es Cavafis, o es Pessoa, pero a veces es Stephen King. O sea, Stephen King, por ejemplo, fue muy importante para mí, sobre todo en mi adolescencia. Y muchos de mis mecanismos que tienen que ver con el terror, o que por plácido que sea algo, hay alguien que a punto de desarrollar un cáncer y convertir esto en una terrible tragedia. Hay algo que aprendes sin querer leyendo Cementerio de Animales. Todos y viendo que un Maine. camión puede llevarse por delante a un niño inocente. Sí, perdón, es que no sé si vas a seguir con la lista, perdón. Y me vale Monty Python, y me vale Faimino y Cansado, y muchísimas cosas. Yo creo, el primero que has dicho es Buster Keaton, y tengo como, estoy empezando a, me lo acabo de inventar en realidad, pero voy a decir que siempre he pensado que o eres de Buster Keaton o eres de Charlie Chaplin. Y yo era de Charlie Chaplin. Ahora que lo has dicho, y nunca lo menciono, pero joder, pasé una fase como muy grave con Charlie Chaplin, porque era como una obsesión y me disfracé de él para ir al colegio a dar una charla. No, bueno. Tienes un aire, ahora que... Gracias. Sobre todo con un bigote de Hitler. Y me enamoré de él. Es una cosa como muy... Bueno, no quiero realmente recordarlo, pero es verdad, me estoy dando cuenta ahora que pasé una fase muy heavy con Charlie Chaplin. Era como demasiado mayor, ¿sabes? Tenía como 16, 17, que ya era como... Ya demasiado mayor para él. Demasiado... Sí. No, bueno, quizá no, ¿eh? Bueno, todavía hay... No. Bueno, y sí, bueno, Kubrick, no has dicho Kubrick, pero Kubrick obviamente. Pero lo has dicho tú, gracias. Porque, no, es que yo digo, por supuesto, es verdad que vas por fases, ¿no? Pero es verdad que hay unas que aguantan el paso del tiempo. Y es que Kubrick, sobre todo para mí, Eyes Wide Shut, que es que me la puedo ver todas las navidades, es como mi peli navideña favorita. Hay árboles, ¿no? De Navidad. Y me encanta, no sé qué tiene, que es como, no sé, es como hogar. Y obviamente Hitchcock, claro, también has dicho Woody Allen, eso perdura para siempre. Y literatura para mí perdura en las Bronte, siempre. Perdura Donna Tartt, desde que la leí jovencita. Dickens, por ejemplo, fue muy grande para mí, pero no perdura. Yo ya no leo Dickens, me empaché. Con 11 años o lo que fuera, y dije, ala, ya más David Copperfield, no puedo más. Y bueno, y así en Eterlo, que es toda la comedia que he dicho antes, Yorgos está siendo para mí la nueva inspiración. Tú le llamas Yorgos, tenéis confianza. Yorgi y yo, sí. Sí, bueno, es que no hay otro, ¿no? Que es de directores. Y luego has dicho otras, y ahora estoy en una fase muy profunda con la artista Anna Weyand. Que hubo de hecho una exposición
pero creo que ya la han quitado, o sea que no sé para qué os lo voy a contar, no podéis ir. Pero bueno, Anna Weyand me está obsesionando, fascinando muchísimo. Y música, compositores, John Williams, perdura, Thomas Newman, perdura. Y ya me callo. Tú lo que quieres es hacer cine, tú no quieres escribir. No se me da muy bien escribir guiones. Estoy descubriendo. No, es demasiado colaborativo, me está poniendo muy... Ya no puedo más, quiero volver a encerrarme 3 meses a escribir una novela y que me dejen en paz y que me dejen de toquetear las cosas. Fíjate. Habías mencionado antes que me pareció muy interesante un poco esa figura infantil en la que te llegan, te impregnan un montón de referencias que a lo largo de tu vida van a volver para estar presentes en vuestro proceso creativo. Y precisamente me gustaría ahondar un poco en eso, en saber qué recuerdos tenéis de vuestra infancia, de vuestra juventud, que hayan movido este impulso creativo, que os hayan movido para decidir hacer lo que hacéis, ¿no? Casi como si pudiera hablaros desde entonces, qué cosas os diría, digamos. Generalmente no sé si Virginia tiene una contestación mejor, pero no vas camino de Damasco a caballo y te derriba un destello. De hecho, cuando eres niño ni siquiera sabes que se puede ser director de cine. No es una figura que conozcas para empezar, que forme parte de la ecuación. Y una vez la conoces, no piensas que puedas llegar allí. Incluso cuando lees, escribir parece más accesible, ¿no? Porque hace falta una libreta, pero también te parece que es una cosa del mundo adulto que no tiene que ver con tu experiencia lectora. Es más bien después, cuando empiezas a recoger cosas, que puedes conectar con cosas del pasado. Y te das cuenta que una cosa que leíste en una novela de Michael Crichton sobre cómo había una fiebre en el 19 de gente con miedo a ser enterrada viva, dejó una huella en ti. O las novelas de Verne, o las primeras veces que ves a Hitchcock precisamente, y desarrollas algo extraño que es desapacible y extrañamente placentero, y no sabes por qué, te gusta someterte de forma semimasoquista a una cosa que no te hace sentir en principio bien, pero que te hace sentir extraordinariamente bien. Luego vendrá un psicólogo a explicarlo y dirá que es una forma de experimentar de forma vicaria peligros estando a salvo. Y dirá, estás poniendo en marcha tus mecanismos de anticipación y después poniendo en marcha los de evaluación de consecuencias, pero a salvo, en una especie de simulador. Y la suma de todos esos estímulos, más lo que has vivido, insisto, en tu vida, y no todo es cine o literatura, y también hay fotografía, y hay pintura, y un edificio que te quedaste mirando así hasta que te caíste de culo, pues la suma de todo eso acaba siendo lo que tú eres. Es verdad que el director de cine es como que se llega más tarde, ¿no? No sabes con 5 años que quizá que existe esa figura, pero supongo que está lo de contar historias. Yo sí, desde muy pequeña me gustaba escribir mucho. Y me acuerdo perfectamente de la primera historia que escribí, creo que tenía 5 años y se llamaba La nena danzó, y esto se habla mucho en mi familia. ¿Cómo se llamaba? La nena danzó. Pero no era que danzara, no era que hiciera un baile, era porque mi madre siempre decía, ¿qué hace esta niña danzando a estas horas? Entonces la niña danza porque se levanta de madrugada y se come una tarta. Y entonces se le caen todos los dientes y entonces el ratoncito Pérez la hace rica al día siguiente. Esta es la primera historia, que me tuvo que ayudar mi madre a escribirla porque no se me daba todavía muy bien. Entonces, yo tengo algo más patético, porque yo escribí un cuento que se llama La casa de los Chataway. La casa de los Chataway. ¿Con qué edad? Con 7 años. Pues es que ya eras los potente, Chataway. Rodrigo. Es que los Chataway, ¿dónde sacaron sacaste ese nombre? Y eran los Chataway. ¿Con 2 T's? Sí, con 2 T's. Lo escribí bien porque lo copié de algún lado. ¿Ves como sí que sabían? Era como un muy mal Stephen King. Pues había un niño, pues en lugar de llamarse Tim, pues se llamaría Tom. Y había una casa encantada y un animal, un lobo que lo seguía desde no sé dónde y se lo vendía a mis amigos por 2 pesetas, creo.
Lo monetizas. Era una ruina porque tenía que escribirlo entero cada vez, porque no podía fotocopiarlo. Perdona que te he interrumpido. No, ¿ves? Es que sí que lo sabías entonces. O sea, que querías contar historias. Y no, hombre, sí. No sabía que... No, yo he querido te muchas gustaba. cosas. Como creía que se me daba bien librero. dibujar y los profes decían destaca en el dibujo, te lo ponían pues dije voy a ser pintor. Luego cuando hice la casa de los Chataway, pues dije voy a ser escritor, evidentemente. Y cuando me puse a estudiar piano, pues dije pues voy a ser músico. Y finalmente pues me dedico al cine, que es la suma de todo, imagino. Pero eso es como cuando una niña decía quiero ser enfermera, o sea, no son cosas reales. Un niño decía Ya, quiero pero ser esa futbolista. niña luego no se sentaba a escribir los Chataway. Es que, claro, tienes que tener un Sí, músculo digo que no sabía que eso iba a solidificar de verdad. Tú hacías cositas de teatro para el cole, por ejemplo, y estas cosas. ¿Eras tú quien se encargaba? Menos hacía, pero no me gustaba tanto colaborar. No me gustaba el ambiente como de socialización. Me ponía me daba mucha ansiedad. Descubriste muy poco pronto que no te gusta la gente. A día de hoy, sí, me ponía muy nervioso los horarios que me imponían y luego había que hacer, pues eso, los rehearsals y es que no podía con todo eso. Yo prefería estar sola con mis horarios y mi Nutella y en mi despacho y que me dejaran un poco en paz. A día de hoy hay que seguir ese instinto. Pero sí, yo escribía mucho. Yo era la niña que de adolescente volvía del colegio y me ponía a escribir novelas, lo que yo creía que iban a ser largas novelas épicas y plagiando cada vez a un autor, pues según el autor del momento, ¿no? Que podía ser Dickens, J.K. Rowling, Stephen King, el que tocara. Y sí, yo creía, y en mi diario de esa época, Santo Señor, siempre estaba como número 1 en Año Nuevo, mis resoluciones de este año y lo que voy a hacer, y el número 1 era publicar un libro. Luego me fui a la universidad, dejé de escribir durante unos años, supongo que viví un poco, experimenté un mínimo del mundo real y luego ya volví a escribir otra vez. Pero siempre me ha gustado escribir y mis padres siempre me lo recuerdan. Luego hubo un momento que quería ser actriz, pero de nuevo era difícil porque no me gustaba socializar y mis padres ese me lo quitaban. Me hacían sentir muy orgullosa de que me gustara escribir y de leer mis historias y todo eso, y luego lo de actriz era como, ese no. Tú a escribir. Te damos la máquina, te compramos el ordenador, lo que quieras. Lo otro no. Yo también quería tocar el piano, pero dije que solo si me compraban un piano de cola. Así que no sé tocar el piano. No me lo compraron. Me compraron una armónica. Por culpa de tus padres. Hijos de puta. Por no ser aristócratas. Me compraron una puta armónica. Digo, sí, Bob Dylan, no te jode. En fin, no. Podría ser una diosa del piano. ¿Quién coño sabe? Solo porque no me quisieron comprar el piano de cola, que además hubiese quedado perfecto en el salón. Podemos creerte si nos demuestras que eres una virtuosa de la armónica. No, eso no fue bien. Porque son instrumentos muy distintos. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero me gustaría hacer... no lo entiendo. Que sea. No sé por qué. No, veníamos como de los inicios, ¿no? Digamos, y Está el para director terminar, del festival haciendo así. me he hecho la señal de los 5 minutos. Veníamos de los inicios y para concluir esta charla quería preguntaros un poco por la situación actual y también me interesaba un poco esta relación que tenéis los dos. Habéis hecho creación en inglés, habéis trabajado con la industria estadounidense y quería preguntaros un poco, bueno, esto ha sido como muy importante, ¿cómo condiciona vuestro trabajo el trabajar para esta industria? Y de qué manera, digamos, estáis en vuestra situación presente en la relación con esta industria. ¿La industria cinematográfica? Sí. A mí, me daba mucho miedo antes, ahora le estoy perdiendo el miedo. Pero a mí me intimidaba muchísimo. No por el idioma, que yo es que escribo en inglés porque se me da mejor que el castellano. Como seguro que habéis notado, habré cometido 1 millón de fallos. No sé la mitad de las palabras que ha dicho, lo digo, no las conozco, no sé lo que quieren decir. Entonces, no por el idioma con el que me siento muy cómoda, pero claro, es un nivel, para mí el cine americano no tiene por qué ser el mejor siempre, pero sí están los mejores y se dedican a ello, han vivido, sobre todo los que viven ahí, ¿no? En Los Ángeles, que han mamado cine, básicamente. Vas a Los Ángeles casi que naces ya en la industria, de alguna manera.
Y entonces me intimidaba mucho. Ya con la práctica como que le voy perdiendo el miedo, pero sí me noto como que no acabo de... No sé, no encajar, porque me han dado la bienvenida de una manera muy bonita, porque han confiado en mí por alguna razón que no entiendo, pero yo no he demostrado que sé escribir guiones en absoluto y se han lanzado y me han pagado, ¿sabes? Me han tirado dólares a la cara y han creído en mí, en plan, sí, claro, ven a escribir un guión basado en tu libro, señora española, que no conocemos de nada. Y eso lo agradezco mucho, me parece que son muy entusiastas en creer en talentos inesperados, digamos, que quieren de verdad que lo hagas muy bien para que forrarse, ¿no? Obviamente, pero nos forramos todos. Pero no sé si lo sé, no, sí, me pone nerviosa todas las reglas y pues yo veo que Yorgos se lo pasa por el forro de los cojones todo y le va genial, o igual no, igual es que no lo he entendido bien y efectivamente él también en realidad está sometiéndose a todas las reglas y bueno, no sé. No sé, es ambivalente, mi respuesta es ambivalente. Paradójicamente, yo llegué a ese cine, no diré que por accidente, pero no es por accidente, pero no como un objetivo soñado. Para mí nunca lo fue Hollywood, por la razón que fuera. Porque, en fin, uno ama evidentemente a Scorsese o a cualquiera de los grandes maestros que hemos mencionado, pero también a Fellini y también a Romer y Lanthimos en sus primeras películas griegas y Bergman o quien se te ocurra, Wofuls en sus múltiples etapas francesas, alemanas o americanas también. Entonces nunca me pareció que fuera la cima natural de nada, o sea, no me pareció que si alguien era bueno tenía que subir no sé qué escalera y que ese era el objetivo. Porque muchos de esos grandes maestros, de hecho, no lo hicieron ni habría tenido sentido. O sea, si Fellini hubiera hecho una película americana, ¿qué? Le das a Paul Newman y a Robert Redford, a Fellini, ¿y qué hace con eso? Desde luego no a Marcor, hay cosas que funcionan en otro lugar. Y cuando rodé, personalmente le llamo Buriez, lo digo a la aragonesa, salvo cuando hablo en inglés, pero cuando rodé Buried inicialmente sí tenía esa duda de mi nivel de inglés va a ser suficiente para poder entenderme con aspectos muy matizados y complejos. A mí me sorprende, por ejemplo, ya se lo he dicho varias veces a Virginia, que ella escribe en inglés directamente. No solo escribe en inglés, sino que además no se traduce a sí misma. O sea, ella es una escritora anglosajona. Ella escribe en inglés y hay una traductora que hace la traducción al español y ella no sé si la revisa o la aburre. ¿Te aburre? No, la reviso. Vale, estaba... Porque es como leerla por primera vez, de cierto modo. Sí. Porque no la he leído antes. ¿Y haces... La segunda me aburre, sí. Perfecto. Yo no sería capaz, claro. Y cuando he escrito incluso guiones para ser rodados internacionalmente, escribo en español, alguien lo traduce al inglés y sí que intervengo después en la traducción porque mi inglés sí que es suficientemente bueno para eso, pero nunca para escribir de forma nativa en esa lengua. Así que en mi caso tiene más que ver con qué tiene sentido, para qué tipo de historias. Si tú haces la de unos desenmascaradores de fraudes paranormales que trabajan en una universidad, que tienen un departamento interdisciplinario en la sección de psicología para analizar no sé qué, eso pertenece a una tradición anglosajona y eso te lo puedes tomar en serio en Stanford o en otras universidades donde efectivamente los despachos más atrabiliarios caben con un estudio, en fin, semicientífico del fenómeno. Si eso lo haces en España, te da la impresión de que estás haciendo una película sobre una película. Te da la impresión de que todos están jugando a las películas, ¿no? Se dicen en la Universidad de Oviedo. Semana y CADE. Eso es. Entonces, tiene más que ver con la naturaleza de la propia historia. Y luego también sucede, y es un hecho, que hay determinados presupuestos que solo son posibles en inglés. Esa es la realidad. Porque de otro modo, una película como Love Gets a Room, lo que tendría sentido sería hacerla en polaco. Sucederían polacos, cantarían en polaco, estarían en Varsovia, pero hay presupuestos que solo son posibles. En realidad es un poco absurdo, porque luego el 90% de los lugares doblan, pero aún así hay una cosa que le da una especie de legitimidad internacional de base a rodar en inglés y las leyes de la industria son esas. Muy bien.
Bueno, hemos llegado al final. Rodrigo y Virginia van a estar firmando en la librería sus obras y quería agradeceros mucho esta charla tan divertida y edificante y agradecerles a todos que estén. ¿Queréis decir algo más? No, gracias por venir con la que estaba callando, casi no vengo ni... Además, si luego no aparecemos, eso es suspense. Claro. Que es muy diferente a la intriga. Para descubrirlo... Cuanto más tiempo pase, más tendrá que ver con el suspense. Y ¿sabes que hay cosa muy bonita tiene el suspense? Que no hay por qué resolverlo. Si tú piensas en algunas de las mejores... ¿Os acordáis en Goodfellas? Cuando le dice De Niro a Lorraine Bracco que entre a coger métete, ya. No, pero ahí sabes que la va... Bueno, ya no pasa nada. Ya. ¿Os acordáis en Eras una escena en Hollywood cuando la escena donde la granja de los... Sí, con Dakota Fanning, que se crea una tensión enorme sobre si va a suceder algo? Sí, con Lena Dunham, ¿no? Cuando van a la granja del Manson. Finalmente no pasa nada. Esa es la mejor escena para mí de la película. Claro. Sí. Pero como el suspense se basa en la anticipación, se basa en la expectativa, tú prolongas ese estado, que el cine te lo permite más que ninguna otra arte, que es el mal rollo. Dilatar el tiempo y hacer flexible el espacio, lo dilatas. Y para cuando llegas al final, si no pasa nada, ya da igual. Ya da igual, porque ya has pagado el precio. Y en cualquier caso, lo que queda al final es una suerte de alivio. Bien porque te matan o bien porque sales vivo, pero por fin dejas de vivir ese insostenible... ¿Qué es lo que van a sentir cuando nos vayamos? Y pero dejemos de hablar. El alivio. visite la librería. Gracias. Muchas gracias.